Muy bienvenidos, bienvenidas a este encuentro, a este nuevo encuentro. Para algunos de ustedes es un reencuentro, para otros es la primera vez. Y para nosotros desde el Faro un placer, ambas posibilidades. Me voy a presentar para los que no me conocen y después voy a invitar a Claudia que se presente. Nosotras vamos a dar el webinar de esta tarde. Yo soy Viviana Vilesker, estoy aquí representando a la Asociación Civil El Faro, que está ubicada en la ciudad de Buenos Aires. El Faro es una ONG que se dedica al acompañamiento, a la orientación y a la formación para el final de la vida. Tenemos un área de capacitación de acompañantes, una diplomatura de acompañantes especializados en el final de la vida. Tenemos un servicio de acompañamiento en domicilio, lugar de residencia. En estos tiempos lo estamos haciendo en forma virtual, a través de un equipo que está constituido por personas que se formaron aquí en la institución, que hicieron pasantías y que luego se integraron al equipo para prestar el servicio domiciliario. Hacemos diferentes actividades, todas orientadas hacia aprender a incluir, a incorporar a la muerte como parte de la vida, aprender a acompañar a otras personas, acompañarnos a nosotros mismos en procesos de crisis, en procesos dolorosos, en el final de la vida, a la preparación para la muerte, que consideramos que es un aspecto sumamente importante del camino de vivir, aprender a prepararnos, como nos preparamos para muchísimas cosas, también prepararnos para morir, prepararnos para envejecer, prepararnos para afrontar las crisis y los cambios que la vida nos trae. La tarea que hacemos, la hacemos en tiempos no de cuarentena, porque hoy estamos haciendo todo en forma virtual, pero habitualmente hacemos una parte de nuestra tarea en la sede nuestra, en el barrio de Coglan, y otra tarea la hacemos fuera, tanto las pasantías como los acompañamientos domiciliarios. Esta serie de webinars están brindados a través del equipo docente del Faro. Por eso es que estoy yo hoy aquí con Claudia, también está Mónica por ahí, Mónica Benetti, que es parte del equipo docente y que hemos dado juntas un webinar anterior en relación al tema de familia. Les cuento brevemente la idea del ciclo antes de darle la palabra a Claudia. Estamos proponiendo este ciclo de webinars que van sábado por medio, que tiene como gran título Compasión en Acción. Y en cada uno de los encuentros vamos presentando algún tema, como es el de hoy, cómo se cuida el que cuida, o familia, o cosmovisión, y otros, con la intención de que esto pueda ser útil para aquellos que participan. Queremos presentarlo de un modo práctico, con recursos para la vida cotidiana, tanto para aplicar sobre nosotros mismos como en el acompañamiento a otras personas. Los temas de los webinars son temas que forman parte de nuestra metodología de acompañamiento integrado con otras técnicas, con recursos y con conocimiento. Estos webinars los ofrecemos en la modalidad de apertura a todo público con esta intención de traer algo de lo que hacemos, para que ustedes también puedan conocernos y se lleven algunos recursos, algunas ideas a veces para la vida cotidiana. Bueno, hasta aquí mi presentación. Clau, te paso el micrófono. Gracias, soy Claudia, miembro del Faro, y estoy acompañando ya a Vivi en este webinar, que es el cuarto, quinto del ciclo, ¿no? Y el tema de hoy, el que quisimos traer para brindarles, es el de burnout. ¿Qué significa burnout?
Burnout tiene una traducción castellana que no sé si es exactamente una traducción literal, que es el síndrome del quemado. ¿Qué es esto? ¿Con qué me quemé? ¿Con qué me quemé? Con fuego. Es el hecho de sentirse quemado, de sentirse agotado en el trabajo que uno está realizando. El estudio del burnout, mejor dicho, el término burnout, es relativamente nuevo. Recién apareció en 1973 en boca de un psicoanalista, Freudenberg, que lo mencionó en un congreso. ¿Qué significa, qué es este síndrome? ¿Qué es estar quemado? Es una respuesta al estrés laboral crónico, esta es la definición más formal, estrés laboral crónico, que afecta a quiénes, a aquellas personas cuyo trabajo consiste principalmente en dar asistencia o ayuda, apoyo a otras personas. ¿Por qué? Porque primero se observó en enfermeros, en médicos, pero luego se vio que esta respuesta al estrés no solo aparecía en aquellos que ejercen profesionalmente esta tarea de ayudar, de cuidar, sino que se extiende a todo aquel que justamente tiene que estar en una tarea de acompañamiento, de sostén continuo a otro que requiere de ayuda. Es decir, que así como el burnout puede aparecer en un cuidador profesional, también puede aparecer en un familiar que está continuamente en contacto con un ser querido al cual tiene que dedicarle horas y horas de su tiempo para asistirlo. Por ejemplo, una persona que convive con un padre, una madre muy anciano, que ya no se puede valer por sí mismo y que requiere de nuestra presencia y nuestro accionar continuos. Entonces, todo lo que yo voy a mencionar que está ampliamente estudiado en el ámbito laboral, es idénticamente aplicable a cualquiera que tiene a su cuidado a un familiar, ¿sí? Por una cuestión de vejez o de enfermedad, ya sea física o por un deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque todos nos sentimos estresados en esas circunstancias. Cuidar a otros requiere de nuestra energía, de nuestra paciencia, de nuestra conciencia continua para realizar ese trabajo de cuidar de la mejor manera posible. ¿Cómo uno se da cuenta de que puede estar comenzando un proceso de burnout? Es decir, ¿cómo uno se da cuenta de que puede estar quemándose en este intento de ser el sostén principal, de ser el cuidador principal de otra persona? Obviamente, el burnout no es algo que de repente se dispara y tenemos todos los síntomas de golpe, sino que el burnout tiene algo de insidioso, algo que se va instalándose en nosotros de una manera que al comienzo puede ser imperceptible y que puede terminar convirtiéndose en una sintomatología bastante importante. ¿Qué nos sucede? Al principio tratamos de ir adaptándonos a la exigencia que se nos va presentando, ya sea en el ámbito laboral, como decía, o en el ámbito familiar. Empieza a haber una demanda mayor, ¿sí? Empezábamos
trabajando en un hospital 6 horas y de repente tenemos que quedarnos más tiempo porque se nos agregan reuniones, o al comienzo acompañábamos a nuestro padre una vez por mes al médico y de repente nos encontramos con que hoy es el médico y mañana es llevarlo a hacer un trámite para la obra social y pasado mañana acompañarlo a la farmacia. De repente se ve incrementada la demanda de nuestro cuidado, ¿sí? Empieza a incrementarse. Y nos vamos adaptando y empezamos a tener síntomas. Empezamos a sentirnos fatigados, empezamos a no tener ganas de levantarnos a la mañana, empezamos a estar más irritables, y ahí es cuando uno tiene como un primer mensaje de alerta. Cuidado, puedo estar entrando en burnout. ¿Hasta acá va bien o estoy abriendo demasiado el juego? Puedo empezar a enfocar cada una de estas cosas. En un enfermero, por ejemplo, puede manifestarse como una pérdida del idealismo. Pierdo la conexión con aquello que me motivó a realizar esta tarea. Puedo empezar a volverme cínico acerca de lo que estoy haciendo, de la tarea que estoy realizando. De repente empiezo a faltar al trabajo, a ausentarme con excusas válidas, ¿no? Hoy no me siento bien, hoy no puedo ir por tal motivo. Todos estos son pequeños llamados de atención que muchas veces son percibidos primero por aquellos que son nuestros colegas, que son nuestros compañeros de trabajo o que son nuestros familiares, y empiezan a percibir que ya no estamos actuando de la misma manera. Esos son pequeños indicios que me dicen, uy, estoy escuchándome, estoy pudiendo contactar conmigo, estoy sobreadaptándome a las exigencias que se me presentan, porque esto no es algo que, como dije, aparece de un día para el otro, sino que la exigencia va incrementándose un poquito día tras día y yo me voy adaptando y no me doy cuenta y voy acumulando cansancio, voy acumulando fatiga, voy acumulando, ¿por qué? Porque voy perdiendo energía al tratar de sobreadaptarme a esto que va surgiendo. El burnout puede tener distintos grados, puede ir desde síntomas leves como dolores de cabeza, molestias gastrointestinales, insomnio. Puede pasar a una etapa en la cual empiezo a automedicarme, a necesitar tomar ansiolíticos, puedo empezar a abusar del alcohol, por ejemplo, para tratar de sostenerme en esta tarea que ya no estoy tan motivado para realizar, y puede llegar en casos graves a cuadros psiquiátricos, puede llevar al suicidio. Yo creo que todos, no hace mucho creo que he leído una nota de una enfermera, ¿no? Que entró en burnout y terminó suicidándose. Esto no es para alarmarnos, porque hay una parte buena, y es que la principal prevención del burnout empieza cuando sé que existe el burnout. Entonces empiezo a estar atento a los síntomas y empiezo a escucharme, y ahí es cuando puedo activar respuestas que justamente me van a impedir que el burnout siga progresando, ¿sí? Que no llegue a sentirme quemado en el trabajo. Hay múltiples causas que me pueden generar esta respuesta al estrés que es el burnout. Puede suceder que no me sienta
capacitado, no me perciba capacitado para la tarea que tengo que realizar. Puede suceder que empiezo a tener presiones laborales. Puede cambiar mi situación familiar. Si yo estoy atravesando un divorcio, obviamente mi capacidad de absorber estrés no es la misma, porque ya tengo un nivel de estrés básico mucho más elevado del que tenía generalmente. Puede cambiar la situación ambiental, social, y acerca de esto nos vamos a extender, ¿no? en nuestra charla. Pero estoy presentando ahora un panorama general de lo que es el burnout. No necesariamente todas las personas que nos vemos sometidas al mismo nivel de estrés reaccionamos de la misma manera. Por supuesto que cuando se conjugan distintos estresantes en nuestra vida, nuestra respuesta no es la misma. Y justamente eso es lo que queremos abordar en este momento, y por eso fue el tema que quisimos poner para el webinar de hoy. Estamos en circunstancias en las cuales tenemos muchas más probabilidades de terminar quemados, de terminar con un burnout, de las que teníamos antes de que empezara toda la situación de cuarentena. No sé, Vi, si querés tomar algo de todo esto. Sí, cómo no. Continuando desde acá, quería poner un poco en contexto general, no solo en la circunstancia actual, sino ampliando un poquito el contexto social, cultural y sanitario que se viene dando ya hace unos cuantos años y que tiene que ver con cambios que se han ido produciendo tanto en el modo de organización social, tanto laboral como familiar, como en el desarrollo de la medicina. Me refiero a lo siguiente. Últimamente, en los últimos años, décadas, esto no es tan reciente, se ha dado un cambio importante en cuanto a el tiempo, la expectativa de vida, el tiempo de vida de las personas. En el siglo pasado o en el siglo XIX, cuando el tiempo de vida era más corto y las causas de muerte o de enfermedad eran en general enfermedades agudas, era menos probable que se presentara una situación familiar, por ejemplo, en donde hubiera que cuidar a un enfermo durante mucho tiempo, porque la enfermedad duraba menos tiempo y las personas vivían menos tiempo. En estos tiempos estamos ya, y no me refiero solamente actualmente a la situación de pandemia, venimos ya en una realidad diferente. Por un lado, nos encontramos con cambios en el funcionamiento y en la estructura familiar que tuvieron que ver con una suerte de mayor independencia de los miembros de cada familia, ese núcleo familiar cohesionado en el cual convivían en muchas casas varias generaciones, poco a poco ha ido cambiando. Por supuesto estoy haciendo una afirmación general, en algunos casos no siempre va a ser así, pero hay una tendencia. Entonces nos encontramos hoy con una situación en donde muchas personas mayores, por apostar a este modelo de independencia, están viviendo solas, en donde se ha prolongado el tiempo de vida. Hoy tenemos personas que llegan a los 90 años, a los 95 años. Para que tengan una idea, en la ciudad de Buenos Aires hay 3.000 personas con más de 100 años, no todas en condiciones saludables, es un número, 3.000. Entonces también nos encontramos en que se suma una nueva constitución familiar, un tiempo de vida más prolongado y el avance de la medicina
que ha logrado que muchas enfermedades que en otros tiempos hubieran sido tempranamente mortales se hayan cronificado. Entonces, tenemos aquí una combinación de muchas personas conviviendo con enfermedades crónicas, es decir, enfermos durante mucho tiempo. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el cuidado y el acompañamiento adquiere una dimensión altamente significativa. Entonces, este es un contexto en donde la cantidad de tiempo que hay que cuidar a una persona que puede estar enferma años, la cantidad de horas diarias que se necesita, la alta dependencia a la que puede llegar una persona, por ejemplo, con una enfermedad crónica, una edad muy avanzada, ha complejizado el sistema de cuidados. Entonces, nos encontramos hoy con alta necesidad de cuidadores, no siempre adecuadamente preparados, esto que decía Claudia, no siempre el que hace la tarea de cuidador está realmente preparado para cuidar. Si lo miramos en el ámbito familiar, esto es frecuente. ¿Quién cuida? Cuidan los que están, los familiares, los seres queridos, pero no siempre están realmente preparados. Y en ese no estar preparados incluimos preparados para autocuidarse, porque el autocuidado es una suerte de materia que hay que cursar para poder cuidar a otro también. Por eso es que nos encontramos con situaciones de sufrimiento en los cuidadores, de desgaste, de agotamiento, incluso de claudicación, es decir, no poder cuidar directamente. En los cuidadores contratados, los cuidadores rentados, también sucede, porque no por estar rentados están adecuadamente preparados. Y nos encontramos muchas veces, y esto quizás ustedes lo hayan vivido en sus familias o allegados, con una alta rotación de cuidadores, no duran, ¿sí? No aguantan. Entonces, se conjuga que por un lado tenemos a la familia agotada, los cuidadores también, y esto repercute, por supuesto, en la calidad de vida de la persona cuidada o que vamos a acompañar. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque en cierta forma estamos aprendiendo todos a llevar adelante esta gran tarea del cuidado a otros y el cuidarse uno. Junto con esto también me gustaría plantear que hay algo de la esencia del cuidado y del cuidarse que tiene mucho que ver con la propia condición humana. Los seres humanos necesitamos cuidado desde que nacemos hasta que nos morimos. Tenemos muchas veces la idea de que solo necesitan ser cuidados los niños, los enfermos, los débiles, pero esto no es realmente así. Cuidados necesitamos siempre. Cuidarnos, cuidar y ser cuidados. Entonces, también nos gustaría hoy dejar algo así como una visión ampliada del cuidado. No reducirla únicamente al contexto de enfermedad o necesidad, sino también mirarlo como una capacidad humana a desarrollar, una necesidad humana, que tiene que ver con la vida. No es necesario que estemos enfermos para que nos cuiden. Necesitamos cuidados siempre y necesitamos brindar cuidados, porque somos seres vinculados, relacionales, y en los intercambios de cuidado también crecemos y aprendemos todos. El otro día estar quiere decir virtualmente, en una charla que creo que estuviste vos también, Moni, en donde un docente de la Universidad de la Patagonia, un investigador del CONICET, trajo a colación del tema del cuidado algunos conceptos que tienen que ver con culturas aborígenes de Latinoamérica. Y lo que él presentó, se los voy a decir con mis palabras, o lo que yo entendí,
fue que para las culturas aborígenes el cuidado es el pilar fundamental de la vida de una comunidad. Cuidar la tierra, cuidar a los animales, cuidar la naturaleza y cuidarnos los seres humanos entre nosotros. O sea, el concepto de cuidado es parte de la vida cotidiana, casi un sinónimo de vivir. Vivir es cuidar, cuidar es vivir. Trajo este conocimiento, esta idea, cuando lo escuchaba pensé en este encuentro que íbamos a tener hoy, dije me lo llevo para compartirlo, porque me pareció rico como concepto. Y porque nos saca un poco del contexto de la enfermedad y nos pone más en un contexto salutogenético, es decir, nos pone en un contexto de crear salud, crear bienestar. Este hombre también hablaba de un concepto muy presente en algunas culturas originarias del buen vivir. El buen vivir no entendido como el buen vivir del consumo, que tenemos más asociado a las películas europeas. El buen vivir en el sentido del buen trato, ¿sí? El buen trato a la vida, el buen trato al prójimo, el buen trato entre las personas. Entonces, con todo esto es que queremos abrir estas ideas y dentro de este contexto también poner la importancia del autocuidado, algo que merecemos, algo que podemos brindarnos, que aprendemos a brindarnos y que en la medida que nos lo brindamos, como decía Claudia, cuanto más nos lo brindamos, en mejores condiciones estamos de detectar cuando no nos lo brindamos o no nos lo brindan. Porque en este proceso de sobreadaptación y de naturalización del estrés, que decía Claudia, podemos creer que es lo que corresponde. Normalizamos muchas veces una sobreadaptación a situaciones de maltrato, automaltrato o maltrato del entorno. En cambio, si cultivamos el autocuidado desde esta perspectiva que les estoy planteando, no porque estoy enferma, sino porque estoy viva, me autocuido, voy a detectar con más nitidez cuando eso no sucede. Y ahí puedo hacer prevención del burnout. Me doy cuenta antes. No tengo que llegar, a un nivel de claudicación y tener que pedir una licencia psiquiátrica en el trabajo, sino que voy viendo anticipadamente los pasos que voy dando o que va dando otra persona. Esto es un poco lo que quería aportarles para ampliar y también dejar un tema que lo vamos a ver después, que es qué podemos hacer si nos encontramos en esta situación en que empezamos a detectar que nos estamos pasando, estamos naturalizando la exigencia, naturalizando la autoexigencia, el descuido. ¿Qué podemos hacer y cuál sería, podríamos decir, una guía para evitar o prevenir que esto suceda? Entonces, si ya nos dimos cuenta, ¿qué podemos hacer? Y si queremos prevenir, desde autoeducarnos en el autocuidado, ¿qué podemos hacer? Bueno, Clau. Vi, ¿no querías comentar algo sobre Joan Halifax y su enfoque de qué termina sucediendo cuando tenemos burnout? ¿Qué es lo que nos sucede? Sí, Claudia me recuerda a un concepto que en realidad viene presentado, desarrollado desde las prácticas budistas. Dentro del saber budista hay mucho conocimiento en relación a cultivar hábitos de autocuidado, cultivar la presencia, en el acompañamiento a personas que están enfermas, en el acompañamiento a personas que van a morir, en el acompañamiento a grupos de personas que están a su vez acompañando a personas que están enfermas. Y el concepto que ellos nos presentan se llama fatiga de la compasión. Es un concepto un poco más amplio que el de burnout,
que estábamos presentando. La fatiga de la compasión incluye el burnout, incluye todo esto que venimos presentando y lo amplía. ¿Qué es lo que nos dice? La fatiga de la compasión es una herida que se va produciendo en aquel que está brindando apoyo o acompañamiento o ayuda, en donde actúa o sobreactúa una supuesta compasión, un supuesto deseo de ayudar que no es tal, que se va resquebrajando a partir de este agotamiento. Y ellos señalan indicadores que son interesantes para tener en cuenta. Hablan de lo que sería, en un intento de traducción, de un altruismo disfuncional, ¿sí? El altruismo entendido como ese sentido humano del deseo de aliviar el sufrimiento de otros. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuándo se convierte el altruismo en disfuncional? Cuando por agotamiento, por exigencia, hago lo que hago, pero no porque estoy viendo al otro, no porque realmente detecto su necesidad, sino porque me estoy contando a mí mismo una historia de cuán altruista soy, qué bueno que soy, qué importante que soy. Sin mí las cosas no se pueden hacer, toda una serie de ideas, que después las vamos a ver un poquito más, que empiezan a aparecer en donde en realidad me desconecto de la persona hacia la cual estoy brindando mi altruismo, empiezo a estar más centrado en mi persona. Ese es un altruismo disfuncional, porque no está orientado hacia el otro, sino que está orientado hacia satisfacer necesidades personales, más egoístas podríamos decir. La otra cuestión que nos proponen mirar es el olvido de la motivación inicial por la cual estoy haciendo la tarea, ¿sí? En la práctica budista se renuevan, vamos a decir así, los votos de contribuir al alivio del sufrimiento diariamente. Y la fatiga de la compasión empieza a aparecer cuando no renuevo esos votos. Cuando olvido, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Perdón, creo que probablemente muchos hemos sido testigos a veces de estar visitando a alguien en un hospital y observar al enfermero que viene a cambiarle la vía y se la saca Rápido. así rápido y se la vuelve a poner y le causa dolor, o el enfermo que está llamando con un timbre y pasan 20 minutos y nadie aparece. Ahí tenemos un ejemplo de esto que está diciendo Vivi, ¿no? Ahí hubo un agotamiento de la compasión y la persona ya se olvida que está haciendo esa tarea para aliviar el sufrimiento y empieza a despersonalizar al otro. Ya no me doy cuenta que ahí hay un ser humano que está sufriendo. Entonces puedo tardar en responder al llamado, puedo empezar a maltratar, etcétera. Perdón. Tal cual, no, es así. Y la despersonalización es una de las señales del burnout avanzado. No solo me olvido que ahí hay un ser humano, me olvido que acá hay un ser humano, que soy yo también un ser humano, el cuidador, por supuesto. Y el último punto, que también formaría parte de la fatiga de la compasión, que ellos plantean como importante, es que muchas veces la escena de sufrimiento que nos toca acompañar remueve memorias de sufrimiento no resuelto en nosotros. Esto es lo que ellos llaman, o se llama generalmente, trauma secundario. ¿Sí? Me encuentro en un escenario en donde, al ser yo testigo del sufrimiento de otro ser humano, empiezo a resonar y a
se me reactiva o se me reabre alguna idea, alguna herida, perdón, alguna vieja herida, y entonces mi dolor inunda la situación. Entonces, también forma parte del autocuidado trabajar con el propio sufrimiento. Por supuesto que nunca podemos saber con anticipación si va a pasar o no va a pasar. No sabemos en qué escenario alguna vieja herida se puede abrir o resonar. Pero saber que esto puede pasar y que no es necesario que nos obliguemos a quedarnos en ese escenario o a no pedir ayuda, es importante eso saberlo para evitar que se agrave la situación. Entonces, estos elementos, todo lo que dijimos hasta ahora, más todo lo que se agrega de este estudio de la fatiga de la compasión, nos empiezan a dar una dimensión de la importancia del autocuidado, porque todo esto que venimos diciendo se reúne ante el desafío y la pregunta, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Cómo nos podemos cuidar? Entonces, una idea que queríamos proponerles con Claudia es que empecemos a ver cuáles son aquellas ideas o creencias o frases que a veces nos decimos o escuchamos a otros decir que propician entrar en este espacio. Nosotras vamos a dar algunas y la idea, lo que les queremos proponer es que las que les vengan viniendo las anoten en el chat, así las vamos leyendo, ¿sí? Yo mencioné antes una, por ejemplo, cuando alguien dice, alguien puedo ser yo, alguien que dice, si no estoy yo, las cosas no se hacen. Esa es una idea, ¿sí? O soy el único que sabe o la única que sabe cómo se hacen las cosas, ¿sí? Clau, ¿querés poner algunas vos? Así los vamos estimulando. Sí, cuando digo nadie me ayuda, estoy sola con esto, soy yo la que me ocupo de los trámites, soy yo la que me ocupo de llevar a mamá al médico, nadie me ayuda. Sí. Y me lo repito, ¿no? Y me quejo cuando llego a mi casa y me quejo cuando estoy en una reunión familiar y digo, nadie me ayuda. También cuando digo, esta situación no tiene salida, acá nada va a cambiar, esto va a seguir así por los siglos de los siglos. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Porque acá no hay manera de que la situación cambie. Acá Magdalena pone, mi familia no me acompaña, ¿sí? Sí. ¿Qué otra más? Por ejemplo, tengo que estar, no puedo irme, no tengo tiempo para mí, ¿sí? Es imposible que yo pueda hacer cosas para mí en esta situación. Ahí Magdalena agregó, todas las cosas las hago porque no tengo otro remedio. Porque ¿cuál es la idea? Lo que queremos es hacer como un listadito de estas frases que nos decimos para después empezar a desarmar esos nuditos, para empezar a investigar si esto es tan así y qué otras oportunidades tenemos de ver el mismo panorama desde otro lugar para así salir de esas creencias que nos limitan y que no nos permiten cuidarnos. Acá dice Moni, esto solo lo puedo hacer yo. Magdalena dice, no sé si lo quiero hacer. Kimi, soy la única que entiende bien a mamá y tengo todo el historial médico. Juan, siempre sucede así. Kimi, nadie lo sabe tratar como a él le gusta. Y si pasa algo justo cuando yo no estoy, Roxana dice, ese es un clásico. Pido ayuda y cuando me la brindan me quejo porque no lo hacen como yo. Obvio, sí. No puedo decir que no, dice Alicia.
Perfecto. Ana María dice, ella o él me quiere a mí, tal cual. Sí, me justifico por la demanda del otro. Nadie va a cuidar a mamá como yo, porque una cuidadora no la quiere como la quiero yo. No pone amor. Patricia dice, aunque me vaya a casa, no puedo hacer nada, sigo con la cabeza acá. Tal cual. Bien. Muy productivos. Sigan escribiendo. Así No vamos sé si... sacando todas las ideas y los fantasmas que tenemos en relación a si podemos o no cuidarnos. Yo sé lo no, que ella o él necesita. Ay, me parece que leí... Ah, sí. No encuentro a nadie que lo quiera, solo me quiere a mí, Magdalena. Sí. no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero las leo y digo, uy, todas estas ya las dije alguna vez en mi vida, en alguna circunstancia, ¿no? Sí. Porque estas creencias, estas frases que nos decimos a nosotros mismos, son compartidas por todos. Todos nos hemos visto, o probablemente casi todos, en circunstancias en las cuales esto nos aplica. En este momento se agrega esta circunstancia tan particular del coronavirus, de la cuarentena, y aparece algo que se agrega como condimento a todas estas convicciones internas, que es la circunstancia externa de que algo cambió. Por ejemplo, yo antes tenía a mi mamá viviendo conmigo. Le dedicaba todo mi amor, todo mi cuidado, toda mi compañía, toda mi compasión, pero yo 8 horas salía de mi casa, iba a trabajar, me despejaba y volvía a la noche renovado con, digamos, con la satisfacción de mi trabajo, el intercambio con otras personas, y tenía un reservorio de paciencia, de, de venir con la cabeza fresca, y ahora ya no lo tengo, porque ahora estoy conviviendo las 24 horas con mi mamá. Esa es una situación posible. La otra situación posible es, mi mamá vivía en su casa, ella está lo más bien, es independiente, pero yo 2 o 3 veces por semana pasaba, chequeaba que estuviera todo bien, le hacía alguna compra que ella necesitaba, si había que estar presente porque tiene que venir el plomero a arreglar algo que se rompió, yo podía estar ahí, y ahora, debido a la cuarentena, hace 3 meses que no puedo estar presente físicamente, y eso ahora me angustia, y todos los días se me agrega a lo personal, a lo que vivo en mi casa, el llamarla, chequear que esté bien, asegurarme de que no le falte comida, asegurarme de que tiene los remedios, asegurarme que pudo, de la forma en que fuere, pagar las cuentas que tenga que pagar. Entonces se me agrega un condimento de estrés con el cual tengo que empezar a lidiar desde que aparece la situación de cuarentena hace ya 100 días. Entonces, una circunstancia en la que mi nivel de estrés era manejable, de repente empieza a convertirse en un nivel de estrés que me puede llevar al burnout. Como para ir terminando y darnos tiempo para responder a las preguntas, Clau, si te parece, quisiera describir, aunque quede como una introducción que retomaremos en el siguiente encuentro, que también va a ser sobre el autocuidado, algunas ideas para empezar a trabajar con nosotros mismos. Si te parece, lo hago ahora, Clau, y después nos damos un tiempo para las preguntas. ¿Sí? Sí. Bien.
Vamos a situarnos en un escenario en donde nos disponemos a prestar atención, que es un poco la idea de este encuentro, y queremos ir sumándonos recursos, herramientas para sumarle a la tarea del cuidado que podemos estar brindando a un familiar, a un ser querido o profesionalmente. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros nos vamos a encontrar, vamos a ingresar al espacio de brindar los cuidados, un poco en línea con lo que veníamos diciendo, un elemento a prestar atención es justamente a poner la atención en que vamos a ingresar a un espacio en donde hay otro ser humano que puede estar con dolor, con sufrimiento, con incomodidad. Entonces, tener en cuenta que vamos a entrar a un espacio en donde está presente el malestar. Esto quiere decir que nos tomemos un tiempo de conexión con nosotros mismos, que tomemos contacto con nuestros apoyos, que respiremos. Esto lleva más tiempo decirlo que hacerlo, ¿sí? Es medio minuto, es simplemente abrir dentro nuestro la conciencia de que estamos por ingresar a un escenario de dolor o sufrimiento, de malestar, que va a requerir de nuestra presencia, de nuestra atención. Entonces es un momento de ir hacia adentro, antes de ir hacia afuera, ir primero hacia adentro. Este prepararnos para entrar, también es importante acompañarlo. Esto ya es una actitud más que un ejercicio, una actitud a cultivar, de apertura a lo que sea que vamos a encontrar. ¿Sí? Esto es lo que se engloba bajo el concepto de prepararse para recibir lo que sea que encontremos incondicionalmente. ¿Mm? Porque a veces nos damos cuenta o no, llegamos con una expectativa, tenemos una definición interior de cómo debería estar la persona o cómo tememos que esté la persona, porque no sabemos, pero llenamos ese no saber con ideas preconcebidas. Y eso ya nos carga, eso ya nos da un plus, porque ya empezamos a cuidar antes de cuidar. ¿Sí? Ya no estamos imaginando lo que nos vamos a encontrar, predisponiéndonos, bien o mal, no sabemos. En cambio, si entramos con la mayor apertura, desde un lugar de no saber, no sé qué me voy a encontrar, estoy abierto, cultivo la apertura a que lo que sea que suceda, yo lo pueda detectar, recibir sin juicio, incondicionalmente, ¿sí? Porque una de las manifestaciones del burnout, que no sé si la mencionamos exactamente, Claudia habló del maltrato, es ese proceso sutil en donde empezamos a enemistarnos con la persona que estamos cuidando, al punto de llegar a veces a creer que nos lo hace, ¿no? Nos lo hace, ¿sí? No me come, no me duerme, no me escucha. Eso ya es un nivel importante de agotamiento, porque la persona no nos hace, está. Somos nosotros, del lado de los cuidadores, los que nos tenemos que ubicar en ese escenario. Entonces, para prevenir esto, ingresar con apertura y cultivar este no sé y esta capacidad de recibir incondicionalmente lo que sea que vayamos a encontrar. Por supuesto que puede ser que nos encontremos con algo difícil, puede ser que nos encontremos con algo que supera los recursos que disponemos. Entonces, si detectamos esto, pedir ayuda. Si entro a una habitación y me encuentro con una persona que se le salió una vía y yo no soy enfermera, no tengo que ponerme a saber, pido a quien corresponde. No necesito exigirme saber lo que no sé. La otra cuestión, se van sumando, ¿sí? Son como pautas. Durante el tiempo que estoy
cuidando, durante el tiempo que estoy asistiendo al otro, cada tanto hacer algún tipo de retiro hacia adentro, de volver a tomar contacto con los propios apoyos, de respirar, son segundos, a veces es un minuto. Soltar el control sobre la situación, ¿sí? Esto que alguien escribió, y si me voy y pasa algo, y si cierro los ojos y pasa algo, y si puedo dormir, puedo leer, ¿por qué no? ¿Por qué no traer al espacio del cuidado algo que a mí me sirva para recomponerme, restaurar un poco mi energía? ¿Sí? Entonces puedo hacer pausas, yo lo llamo pausas higiénicas, así como me voy al baño, si necesito ir al baño, y para eso está el baño, para que yo pueda desagotar y ocuparme de mis necesidades, también en el plano energético y emocional. También estar, esto que les decía antes del trauma secundario, tener un registro de si lo que estoy viendo, lo que estoy observando, toca lugares en mí sensibles y registrarlos y anotarlos. Eso no quiere decir que no voy a poder seguir cuidando a esta persona. Esto quiere decir que yo también soy una persona que tiene sus propias heridas de la vida y están en mí y les tengo que prestar atención y cuidarme. Otra manera de cuidarnos es saber que cuando termina el tiempo de nuestra tarea, cuando sea que termina, hacer un cierre. Hacer un buen cierre del encuentro. Puede ser explícito o interno. Ser conscientes de que terminó. Así como soy consciente cuando entro de que empezó, ser conscientes de que terminó, me despido, cierro, me alejo, vuelvo a donde sea que vaya a volver, a mi casa, a mis cosas, a mis seres queridos, que puedo interrumpir el contacto con la persona que estoy cuidando y volver a mí nuevamente. Si estas líneas que son básicas las iremos ampliando y enriqueciendo en los próximos encuentros, pero si mínimamente tenemos esto en cuenta al entrar, durante y al retirarnos, vamos haciendo en la repetición, por supuesto, acumulativamente, una suerte de límite saludable entre aquel a quien estoy cuidando y mis propias necesidades de autocuidado. Esto va a evitar que se acumule y que termine claudicando o escapándome de la situación. En la medida de lo posible es lo que estamos tratando de hacer. Pero además, y es lo último que voy a decir, nos va a dar la posibilidad de disfrutar de la tarea, ¿sí? El burnout es todo lo contrario a disfrutar. Y disfrutar no quiere decir que todo es alegría, todo es risa. Disfrutar es realmente sentir placer en los frutos de la tarea. Eso es disfrutar. Disfrutar es sentir que lo que estamos haciendo tiene sentido. Tiene sentido para el otro, tiene sentido para nosotros, tiene sentido para la vida. Entonces, si nosotros podemos cuidarnos en ese espacio, no solo nos enriquecemos nosotros, sino que también le brindamos un mejor servicio al otro. Y la tarea de cuidado se enriquece también con el autocuidado. Acabo creo, vi que mencionaste dos cosas muy importantes. Una es esto de poder establecer un límite también a lo que podemos entregar, pero no entendiéndolo de una forma egoísta, ¿no? Limito lo que doy, sino pongo un límite que me cuida, que me permite justamente seguir dando. Claro. Y ese límite me lo pongo a mí mismo cuando me doy cuenta que estoy agotado y me quiero sobreexigirme y sentir que tengo que dar un poco más, y también me permite ponerle un límite sanador al otro,
Me Totalmente. permite decirle al otro, hoy no puedo, hoy no me siento bien, hoy estoy cansado, lo hablamos después, sea en la circunstancia en la que esté. Alguien preguntó qué sucede en este momento con los padres con niños, ¿no? Que están todo el tiempo. Y claramente corremos riesgo de caer en burnout si estamos todo el día cuidando hasta a nuestros hijitos, por más que los queramos. No es lo que está en duda acá el amor por el otro, es lo que está en duda es nuestra capacidad infinita de entregarnos y de morir en la tarea, ¿no? Claro, claro. Hablando exageradamente, obviamente. Yo creo que podemos, Clau, son 4:10 casi, ver las preguntas. Moni, si nos das una manito. Bueno, acá tenemos algunas preguntitas que han dejado en el chat. A ver. La primera la dejó Ana María y pregunta si el burnout es algo así como un agotamiento físico y mental. Sí. Físico, mental, espiritual. Emocional. Abarca todos, sí, todos los niveles del ser humano. Sí, sí. Después Claudia San Miguel justamente preguntaba lo que hizo referencia a Claudia recién, ¿no? Nos preguntaba si puede aparecer en padres con niños chicos ahora en este contexto de la cuarentena que estamos viviendo. En cualquier circunstancia de cuidado puede aparecer, ¿sí? Sea un adulto mayor, sea un niño, sea a nuestra pareja enferma, en cualquier circunstancia de cuidado puede aparecer el burnout, claramente. Juan pregunta, ¿es común en el burnout la incapacidad de pedir ayuda? ¿Por qué se da eso? Sí, sí. Es una situación bastante frecuente, que es el resultado en realidad de un círculo vicioso. La persona que se está sobreadaptando a una situación y de alguna manera desconectándose de sus necesidades, se desconecta también de su posibilidad o derecho a recibir ayuda. Y cuanto menos ayuda recibe, más exige para seguir y para adaptarse de todos modos. Muchas personas tienen burnout y creen que son los únicos que están cansados, porque muchas veces no es bien visto decir, no puedo más, no doy más. Pareciera una debilidad, pareciera una incapacidad, entonces al no estar bien visto se oculta. Al ocultarse no se pide ayuda. Además está estigmatizado muchas veces en los lugares de trabajo el que pide ayuda y hace una consulta o pide trabajar menos horas, y ahí se instala un círculo vicioso. Sí. Por eso una de las formas de prevenir el burnout es el trabajo en equipo, en el cual se comparte con los otros las propias vulnerabilidades, las propias heridas, donde funciona como una especie de grupo de autoayuda, donde todos nos damos cuenta de que estamos en lo mismo y donde nos damos cuenta de que pedir ayuda no está mal. A ver, probablemente una persona muy autoexigente tenga un nivel de estrés mayor que una persona que se toma las cosas con más calma, que tiene más conciencia de sus limitaciones en la tarea. En cambio, los que por naturaleza o por historia somos autoexigentes, somos los primeros que nos damos con el látigo, ¿no? Tengo que estar, tengo que cumplir, no puedo faltar, como yo nadie lo hace, no puedo descansar un minuto, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir aprendiendo. No nos damos cuenta que todos tenemos un límite. Quiero agregar algo también que me hiciste acordar ahora, Claudia, que me parece que es importante. La figura del burnout se gesta gradualmente, aunque a veces parece que apareció de un día para el otro. No es tan así.
Pero ese plus que me voy agregando gradualmente, realmente hace su aparición como algo disfuncional en un mediano y largo plazo. En el corto plazo, exigirnos un poquito más, esforzarnos un poquito más, puede que no nos haga daño o que no se vea tanto el daño. Si yo no duermo una noche entera porque mi familiar no duerme, bueno, me tomaré un poco más de café y aguanto. Porque tengo alguna reserva, porque algo la atención, o incluso el miedo me mantiene despierta una noche, 2 noches. Pero si una semana no duermo, colapso. Entonces, ese plus a veces lo podemos implementar en la emergencia. En la emergencia a veces tomamos medidas desmedidas para resolver la situación. No medimos bien, pero si no medimos en el mediano y largo plazo, se produce el colapso. Muchas gracias, Vivi, muchas gracias, Claudia. Acá Martina nos dice, quiero preguntar, ¿ustedes son una asociación de cuidadoras? No, me parece que Martina no estuvo al comienzo. Somos una asociación civil dedicada al acompañamiento de personas en el final de la vida. Sí. Juan nos dice, ¿cómo puedo ayudar a un colega con burnout? ¿A un colega? Sí. Bueno, ayudar a una persona que detectamos con burnout, depende en qué estadio esté, porque si es incipiente, tal vez sea más fácil acercarse a una conversación, y si es una persona de confianza o nos tiene confianza, hacerle ver lo que estamos percibiendo. Si el burnout está más instalado, puede ser que la persona esté cerrada, porque se esté teniendo que sostener en su esfuerzo y no esté del todo abierta a escuchar un comentario. Tenemos que ser sumamente cuidadosos en relación a diagnosticarlo a otro, ¿sí? En todo caso, acercarnos a preguntar cómo se está sintiendo, qué estamos observando que nos daría la pauta que puede haber algún indicio de burnout, ponernos nosotros como ejemplo, es decir, sin mentir, ¿no? Sino decir, yo he pasado por algo parecido en algún momento y me llamó la atención, transmitirle nuestra inquietud, transmitirle el ofrecimiento de ayuda, y siempre, como toda ayuda, es dejar libre al otro a que elija de qué manera se quiere ayudar a sí mismo. Pero más que nada diría saber que esto existe y hacerle saber al otro que esto existe y que no tiene por qué sacrificarse o inmolarse en el trabajo, es básicamente el mensaje más importante. Bien, acá Roxana Marcos pregunta 2 o 3 cosas juntitas, las voy a separar para que sea más fácil responder, y nos dice, cuando la ayuda es un voluntariado, ¿cómo hacer para poner el límite? Porque ¿cómo explicarle a la persona que pide ayuda que uno está agotado en ese momento cuando seguramente él o ella lo está pasando mucho peor? Hay 2 cosas, ¿no? Ahí, sí. A ver, léela de vuelta, me pareció que había 2 preguntas. Vamos de nuevo. Pregunta que en el caso de estar haciendo un voluntariado, ¿cómo hacer para poder poner el límite si uno realmente toma conciencia que la persona, ¿sí?, a la que está acompañando la está pasando peor que uno? Claro, claro. Bueno, ahí para sí la pregunta. Ahí, sí, bien, gracias. Este es un punto sumamente interesante que trae Roxana, porque si yo parto de la idea de que la persona que estoy ayudando, ¿sí?, está viviendo una situación más compleja, más difícil que cualquier situación que yo pudiera estar viviendo, ¿sí?, ahí ya me estoy haciendo un planteo que me expone, ¿sí?, porque estoy anulando la percepción de mis necesidades. Esto que Roxana trae, que lo trae en el contexto del voluntariado, pero con permiso de Roxana lo voy a poner también en el contexto de una familia. Suele suceder muchas veces.
nosotros lo vemos todo el tiempo en el acompañamiento. Acompañamos a una persona que tiene una enfermedad oncológica grave. Y está la familia. Entonces, la familia piensa, ¿cómo le voy a ir a contar mis problemas con lo que él está viviendo? Cualquier problema que yo tenga es nada alrededor de tener cáncer y estar muriendo, ¿sí? Un pensamiento que lo escuchamos muchas veces. La persona que está enferma dice, me vienen con pavadas, lo más importante y lo terrible es lo que me está pasando a mí, ¿sí? ¿Cómo se van a preocupar por, no sé, que no le arrancó el auto o que llueve? Eso no son problemas, problemas son los que tengo yo, ¿sí? Entonces, esta suerte de comparación de quién sufre más, quién está peor que quién, no colabora con el autocuidado. Cada uno tiene su propio dolor y su propio sufrimiento. Entonces, seamos familiares o voluntarios o cuidadores contratados, observemos esto. Observemos cuando postergamos el registro de nuestras dificultades porque creemos o consideramos que lo que le está pasando al otro es peor. Ahí cuando introducimos la comparación, se nos complica. Evitemos comparar, evitemos medir, porque no lo podemos saber, ni el nuestro ni el del otro. Eso es un tema importante. Ahora, hay cuestiones interesantes en la tarea de los voluntarios que justamente suelen tener alto riesgo de burnout. Y muchas veces, y lo digo en términos generales, el burnout viene por no estar preparados para la tarea, ¿sí? Porque el voluntariado puede abarcar muchísimos trabajos y cada uno requiere preparación. No es lo mismo bañar a una persona, conversar con una persona, darle de comer a una persona, darle una medicación. Son tareas y para cada tarea es importante estar preparado. Entonces, a veces se engloba dentro de la tarea voluntario muchas cosas, como si todo eso se definiera con el concepto voluntariado y hay que ver bien cuál es el grado de preparación que se tiene para hacer la tarea del voluntariado. No sé si hay más preguntas dentro de la pregunta. Clau, ¿querías decir algo? Sí, que esto aplica no solo a un voluntariado, sino que aplica también a nuestro ámbito familiar. Yo puedo saber ser hijo, si es que alguno sabe lo que es ser hijo, ser madre o ser padre, pero eso no implica necesariamente que yo sepa cómo higienizar a mi ser querido que ya no lo puede hacer. Eso no significa que yo sepa cómo hacer un trámite por él. Eso no significa que yo sepa encarar tareas que hasta hoy no tuve que encarar y de repente por una cuestión de deterioro de salud o de deterioro cognitivo tenga que empezar a hacerlas. Yo sabía interactuar con un adulto mayor que estaba en pleno uso de sus facultades mentales y de repente este padre, esta madre un día ya no me conoce. Yo sé lidiar con la angustia que me genera, no sé hacerlo, porque hasta ahora yo no había tenido que afrontar o enfrentarme a esa situación. Entonces, las circunstancias cambiantes hacen que muchas veces esté desarrollando una tarea en un ámbito para la cual no estoy preparada. Y eso implica que si yo puedo tomar conciencia, puedo tomar contacto con esta no preparación para una tarea, empiece a procurarme el recurso, la formación, alguien que venga y me explique cómo se hace para dar vuelta a una mamá que necesita que le cambie el pañal y tiene una escara. No quiero delegarlo en otro porque estoy en mi derecho a decir, yo me voy a ocupar de eso. Bueno, que alguien venga y me lo explique, porque hay movimientos,
hay curaciones, hay cosas que si sé cómo hacerlas, me resultan más sencillas, requieren menos desgaste físico, requieren una mayor satisfacción porque logro hacerlas bien, y eso es fundamental entonces, es tener la preparación necesaria, la formación necesaria para desarrollar la tarea que voy a desarrollar. Muchas gracias a las dos. Acá hay otra preguntita dentro de lo que nos había planteado Roxana, que dice, ¿los médicos y enfermeros en general actúan más fríamente para evitar el burnout? Buena pregunta. Lo que se observa muchas veces en profesionales, lo que llamamos profesionales de primera línea, ¿no? Los que están en contacto directo con la enfermedad o con el dolor y el sufrimiento, médicos, enfermeras, por muchas cuestiones. A veces tiene que ver con las condiciones laborales, la falta de tiempo, el tener que ver muchos pacientes en poco tiempo, la baja remuneración, la inadecuada preparación. Se empieza a acumular esto y un mecanismo de supervivencia a esas situaciones, enfriarse emocionalmente, y esta es la fatiga de la compasión, de la que yo hablaba antes, ¿sí? Llegado al extremo de la despersonalización, ¿sí? No es una persona, es la habitación tanto, el órgano, el cáncer, tanto. Eso no aumenta la eficacia del médico, eso es un error. Creer que el médico tiene que tomar distancia porque si no, no puede ejercer su profesión es un mito que no es real, no se sostiene en la realidad, porque el médico es ante todo un ser humano. Nadie le pide que se quede toda la noche sin dormir tomándole la mano a un paciente. No es eso, no es o esto o esto. Pero es verdad que en la acumulación de estrés en este tipo de profesiones, en donde no hay horarios adecuados para el descanso, no están cuidados por las instituciones en las cuales se ejercen, esto es lo que se llama cuidado cuaternario, ¿no? El cuidado del entorno, cuidado institucional, entonces se produce este fenómeno de enfriamiento, de corazón frío, ¿sí? Desconectado, en donde poco tiempo, no escucho, no veo, no percibo, impaciencia, irritación. Sí, pero no es para atender mejor. No atienden mejor por esto, al contrario. Sí, quizá más que para prevenir el burnout, yo diría que a veces es una consecuencia del burnout. Exactamente, es una Desafiante. consecuencia del burnout. Sí, sí. Por aquí no tenemos más preguntitas. Muy bien, gracias. Bueno, y estamos al final. Mirá, fue timing perfecto. Clau. Creo que esta charla se inscribe dentro del ciclo Compasión en Acción, justamente porque el cuidarse a uno mismo es una forma de autocompasión, bien entendida. Es sentir compasión con nosotros mismos, es entrar en resonancia con lo que sentimos, con lo que necesitamos, con cómo cuidarnos, de la misma manera en que sentimos compasión hacia otros, ¿no? La misma empatía que necesito para acompañar a otro, la necesito fundamentalmente para acompañarme a mí mismo, y más si estoy desarrollando una tarea de este tipo, de cuidado, de acompañamiento. Ahí creo que alguien puso una pregunta, Moni. Vi la pregunta, vi el signo de pregunta, pero no vi el texto. Roxana pregunta, ¿sería mimarnos un poco nosotros? Mimarnos, me encanta esa palabra, claro, claro. No es académica, pero es muy clara. Claro que es mimarnos. Y mimarnos, prodigarnos mimos, prodigarnos cuidados, es también una manera de mejorar el cuidado que le vamos a brindar al otro, ¿sí? Entonces, ganan todos. Con el autocuidado ganamos todos. De hecho,
hasta puede ser una manera de transmitirle a aquella persona que estamos cuidando que se cuide a sí misma también si nosotros nos cuidamos. O sea, nunca puede ser una pérdida autocuidarse, ni para nosotros, ni para la persona que cuidamos, ni para el entorno. Lo que sí creo que es importante decirlo es que no estamos acostumbrados y a veces se malentiende el autocuidado. Esto sí tenemos que prestarle atención, ¿sí? Que se malentiende como no quiere trabajar o no aparece, ahí está, el entorno lo toma mal, tal cual, pero porque no estamos en una cultura de cuidado, como yo decía antes, porque creemos que cuidar es nada más que esforzarse y sacrificarse, y que nos tenemos que olvidar de nosotros mismos, y hay muchos malos entendidos. Por eso vamos a seguir con este tema. El próximo webinar también va a ser autocuidado, vamos a ampliar esto para avanzar lo más profundamente posible y que cada uno de ustedes se pueda llevar a sus lugares de pertenencia más recursos todavía. Bueno, estamos para despedirnos. Gracias. Gracias, Clau. Oh, gracias, Vivi. Gracias, Mon, Gracias, Moni. por estar Sí. siempre ahí. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado hoy aquí con nosotros. Este encuentro está siendo grabado, así que los que quieran tener una copia nos escriben a nuestro mail, que es, Moni, no sé si lo pusiste, seguramente sí, proyectoelfaro@gmail.com. Nos piden la grabación del encuentro de hoy y se las enviamos así tal cual como ha sido. Bueno, y será hasta la próxima, ojalá. Gracias, Vivi. Gracias. ¿Qué mes? Julio. Ya me Julio. olvido en qué mes estamos. En el mes Sí, de julio Hugo, nos volvemos a Hugo, encontrar, Hugo, les Vivi. vamos a avisar. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias a vos, Muchas Vivi, gracias. gracias. Hasta Adiós. la próxima. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Vivi, muchas gracias. Gracias. Hola, Hugo. Ahí te vi. Gracias.